Buenas tardes a todas y a todos quienes se están sumando y especialmente a la Escuela, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y al Departamento de Ciencias Penales de la misma por su colaboración en la discusión y la planificación de la actividad, que en particular consiste en la actividad de difusión del Fondesit de Iniciación Castigo, Legalidad y Pobreza, cuya investigadora responsable es la profesora Rocío Lorca, que es un proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. Y el objeto será presentar algunos de los avances de esta investigación, en particular sobre un artículo que estudia cuál es la recepción de las alegaciones de hurto famélico por parte de los tribunales penales en Chile desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Vamos a contar con, en primer lugar, con una presentación de la profesora Rocío Lorca para luego dar paso a los comentarios tanto del profesor Íñigo como el profesor Gustavo, que los voy a presentar ahora con un poco más de detalle, y luego tenemos tiempo para preguntas, ¿no? Bueno, primero presentaré a la profesora Rocío Lorca, quien va a exponer sobre el resultado de esta investigación, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Nueva York y además es profesora asistente del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile. Reitero que ella es la investigadora responsable de este Fondesit. En segundo lugar, vamos a contar como comentarista con el profesor Íñigo Ortiz de Urbina, quien es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, donde también es profesor titular de Derecho Penal y Criminología. Agradecemos especialmente vuestra consideración por estar hoy día con nosotros, dado el cambio de horario que puede ser algo drástico. Y también contamos con Gustavo Beade, que también va a ser comentarista hoy, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como profesor auxiliar del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, quien nos sigue desde el sur en esta actividad, el sur de Chile, a quien también agradecemos especialmente su participación. Como reiterado al comienzo, como enunciado al comienzo, vamos a partir por una presentación de la profesora Rocío Lorca. Luego, tanto el profesor Íñigo como el profesor Gustavo van a tener entre 10 y 20 minutos para proceder con sus comentarios a lo expuesto por la profesora Rocío Lorca. Y a continuación de ello, vamos a tener alrededor de 20 minutos para preguntas a tanto la profesora Rocío como a ambos comentaristas sobre lo discutido en el seminario. Para ello, les vamos a pedir que puedan ir alojando sus preguntas abajo en la casilla de preguntas y respuestas que nos permite esta plataforma, para que luego podamos seleccionarlas y que éstas sean respondidas por cada uno de los intervinientes. Así que yo, sin más, le dejo la palabra a la profesora Rocío, quien será la encargada de presentar los resultados de la investigación. Muchas Muchas gracias. gracias, Luis Felipe, y gracias también de nuevo a Íñigo y a Gustavo por estar acá y a todos los que nos están acompañando. Como decía Luis Felipe, lo que voy a hacer ahora es compartir los resultados de una revisión de las decisiones judiciales sobre casos de hurto famélico dictadas en Chile entre los años 2004 y 2019, que forman parte de una investigación que hicimos en un proyecto Fondesit sobre la relación entre pobreza, legalidad y castigo. Es como la parte más empírica de nuestro proyecto. Este trabajo lo hicimos junto con Luis Felipe Mánquez, Mayra Estudillo y Diego Rochow también, con quienes somos coautores de un artículo sobre los resultados que les voy a presentar. Como resumen muy breve lo que vamos a ver, les cuento que en el análisis de estos casos lo que más encontramos fue una alta falta de discusión teórica sobre las doctrinas de hurto famélico por parte de todos los participantes del proceso penal. De los jueces, los defensores, los fiscales, por supuesto, no tenían tanto interés en discutirlo, pero también vimos una actitud judicial muy reticente, muy reacia a mitigar o excusar o justificar la responsabilidad penal en los casos de hurto famélico, que es distinta a la tendencia que había en Chile en el siglo XX, antes de la reforma procesal penal. No sabemos si porque los casos que llegan son distintos o qué, pero hay algunas diferencias que les voy a mostrar en la presentación. Entonces, pero antes de ver un poco estos resultados, voy a hacer como un repaso muy breve de lo que es el hurto famélico. El hurto famélico es una doctrina, una serie de doctrinas que
propone que en ciertos casos una situación de extrema pobreza puede justificar o excusar o mitigar la responsabilidad penal por la comisión de un delito contra la propiedad. Esos son como los contornos del hurto famélico, y el caso paradigmático, por supuesto, es el de la persona que hurta alimentos para superar una situación de hambre, pero la doctrina penal en general ha entendido el hurto famélico de manera más amplia, no así los tribunales, incorporando otras necesidades, no solamente el hambre, también el frío, la enfermedad, el dolor. Y entonces todos los hurtos que se dan en contexto de estas necesidades que están asociadas a la pobreza se entienden como casos de hurto famélico, que son susceptibles de ser justificados, de acuerdo a la doctrina, por estado de necesidad o por inexigibilidad, como vamos a ver en un minuto. Esta doctrina no es una doctrina moderna, es una doctrina que tiene un origen histórico muy, muy, muy antiguo, y yo diría que su principal desarrollo se produjo en las doctrinas canónicas medievales. Y ha habido una transición en los fundamentos de la doctrina muy radical, diría yo, desde las doctrinas medievales hasta lo que vemos hoy día, porque ha cambiado la visión del individuo y ha cambiado también la concepción de lo que es el derecho a la propiedad privada. Y esa transformación ha impactado obviamente estas doctrinas. Entonces la doctrina de la Iglesia católica, por ejemplo, se sostenía en general que el hurto famélico era el ejercicio de un derecho por parte del hambriento que solo podía ejercerse sobre bienes que otra persona poseyera en exceso de lo necesario para su propia existencia. Entonces, de alguna forma esta doctrina reconocía un límite al derecho de propiedad privada que estaba dado por el hecho de que nadie puede poseer en exceso de lo necesario para sobrevivir si hay otros seres humanos que no tienen el mínimo para sobrevivir. Porque el deber principal de la humanidad es la subsistencia, ¿no? Porque le debemos eso a Dios, ¿no? Tenemos que autopreservarnos. Y entonces la propiedad privada está limitada a ese primer deber. Eso aparece claramente en Tomás de Aquino, en San Ambrosio, pero también aparece en John Locke, que es como el padre de la idea de propiedad privada liberal, quizás más contemporánea, pero él todavía tenía esta visión porque era parte de la ley natural, la autopreservación, etc. Ahí les puse una cita de San Ambrosio que es muy elocuente. En las doctrinas contemporáneas, en cambio, la relevancia de la justicia distributiva como que se desvanece y da paso a una mirada más individualista del problema, donde el énfasis está dado por el impacto que tiene la pobreza en el infractor, en el que roba, en el que hurta, ¿no? Y entonces ya no hay algo así como un deber del rico de dar, sino que más bien lo que se está mirando es si podemos exigirle al infractor que está sometido a esa situación de necesidad cumplir con las reglas del ordenamiento jurídico. Perdón. Y en la doctrina chilena hay dos articulaciones dogmáticas, por así decirlo, que ha adquirido, que ha tomado el hurto famélico y que se expresan también en la jurisprudencia. Por un lado, el estado de necesidad agresivo, que es una justificación que está en el artículo 10, número 7 del Código Penal. Aquí nos ponemos un poco más técnicos, lamentablemente. Y por otro lado, la excusa de inexigibilidad que está en el artículo 10, numeral 9 de nuestro Código Penal, la fuerza irresistible o el miedo insuperable. Entonces voy a pasar revista muy brevemente de estas articulaciones dogmáticas para que podamos después ver cómo nuestra jurisprudencia hace su propia interpretación de estas reglas, ¿ya? Entonces, el estado de necesidad agresivo que está en el artículo 10, número 7, básicamente exime de responsabilidad penal a quien afecta la propiedad de un tercero. Está restringido a los delitos contra la propiedad, a la propiedad de un tercero inocente, para salvaguardar un interés jurídico que se encuentra amenazado. Eso es básicamente en lo que consiste. Es un permiso que justifica la realización de un delito contra la propiedad. Su fundamento puede encontrarse en distintos principios. Los más comunes son el principio de primacía de interés preponderante, para otros en cambio el fundamento es el principio de solidaridad, pero cualquiera que sea el fundamento, en Chile, para que podamos justificar un delito contra la propiedad en base a este permiso, hay que cumplir con 3 requisitos del artículo 10, número 7. Primero, que debe haber un mal actual o inminente que se busca impedir o evitar.
a través de la comisión del delito contra la propiedad. En segundo lugar, el mal causado a través del delito tiene que ser menor al mal que se busca evitar mediante el delito. Y en tercer lugar, no debe haber otro medio practicable menos perjudicial para evitar dicho mal. Entonces, este primer requisito, la realidad o inminencia del mal, es lo que se conoce como la situación de necesidad y es el requisito fundamental del estado de necesidad justificante. Y en general la doctrina considera que puede consistir en la afectación potencial o actual de cualquier interés jurídico penal relevante del infractor. No se exige que sea grave, no se exige que sea ilegítimo, no se exige que sea de origen natural o humano, solo se exige que sea más grave que el mal que yo estoy causando a través del delito. Esa es la única exigencia legal y así lo ha entendido también la doctrina, ¿no? Y en el caso del hurto famélico uno pensaría que este requisito es más o menos fácil de cumplir, ¿no? Porque en general los casos de hurto famélico lo que uno ve es que la gente está sufriendo hambre, frío, enfermedad, que son males bastante serios en sí mismos y además acusan la inminencia de un mal mayor, una afectación a la salud que puede ser incluso más seria. Pero la jurisprudencia exige un umbral de gravedad mucho mayor, que se vincula un poco con el tercer requisito del estado de necesidad, ¿no? En general lo que exige la exigencia es que el hambre sea un indicador de muerte inminente, ¿no? O sea, famélico, alguien que está pronto a morir, el mal tiene que ser un mal de mucha gravedad, ¿no? El segundo requisito, que el mal causado sea menor al que se busca evitar, ese sí que no plantea grandes problemas en el caso del hurto famélico y no se discute mucho en los casos porque si bien en algunas situaciones puede ser complejo ponderar males en juego y decidir, bueno, este mal es mayor o es menor que este otro, en el caso del hurto famélico eso no plantea muchos problemas. En general se trata de hurtos de bienes de muy escaso valor económico. Y el mal evitado, el daño para la salud, en general es considerado como más importante en nuestro ordenamiento jurídico que la propiedad, ¿no? Y eso se expresa en la punibilidad de los delitos contra la vida, punibilidad culposa, punibilidad sin dolo, etcétera. Una serie de otras reglas y también en las penas. Entonces, ese no es un requisito que plantee problemas. El tercer requisito sí plantea muchos problemas para el hurto famélico y es que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para evitar el mal, ¿ya? Podríamos decir que este requisito es el guardián del carácter excepcional del estado de necesidad, porque si el permiso no es excepcional, el sistema jurídico se volvería muy inestable. Y aquí en este requisito hay dos exigencias. Por un lado, una exigencia de subsidiariedad, en virtud de la cual el infractor tiene que agotar otros medios lícitos disponibles, pero también hay una exigencia de lo que podríamos llamar estricta necesidad, o sea, que el daño causado tiene que ser el menor posible. Y eso lo usan mucho los jueces para excluir el estado de necesidad, que lo que se hurta les parece muy caro, muy grande, etcétera, ¿no? Luego, como este requisito hace muy difícil la procedencia del estado de necesidad, la doctrina ha considerado también la inexigibilidad como otro eximente que se puede utilizar en estos casos, ¿no? El artículo 10, número 9 del Código Penal chileno exime de responsabilidad al que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable. Algunos, yo diría la mayoría quizás de la doctrina chilena, considera esta como una cláusula general de inexigibilidad. Y para que la fuerza o el miedo tornen inexigible el comportamiento conforme a derecho, lo relevante es que este comportamiento parece como demasiado oneroso para el autor y que esa onerosidad afecta su libertad de determinación, su autodeterminación. En otras palabras, esta fuerza, este miedo impulsa, compele al sujeto a realizar un delito con una intensidad que vuelve inapropiado esperar de él o de ella el comportamiento adecuado, ¿no? En el caso del hurto famélico, esto implicaría que el hambre, el frío o la necesidad de que se trate tiene que operar como una fuerza actual y compulsiva sobre el sujeto en el momento en que realiza el delito, o bien que la anticipación de ese mal opere como una fuerza compulsiva en el momento mismo en que se realiza el delito. Y ahí esa es podría plantear alguna dificultad. Pero como la inexigibilidad lo que mira es el impacto que tiene en la libertad del sujeto de esta situación, no hay una exigencia de subsidiariedad como en el caso del estado de necesidad. O sea, el sujeto no tiene que agotar medios lícitos alternativos, sino que tiene que simplemente estar compelido a actuar de esa forma.
Bien, ese es como un poco el marco entonces en el que se inserta nuestra muestra. Nuestra búsqueda, como yo les decía, es de todos los fallos que pudimos revisar durante la reforma procesal penal. Metimos indicadores, códigos en todos los buscadores de jurisprudencia que tenemos, hurto famélico, estado de necesidad, inexigibilidad, hurto, etcétera, y encontramos 114 fallos relevantes donde se discutía por lo menos el hurto famélico, incluso de manera implícita. Como no eran muchos los fallos que encontramos, los analizamos todos. Y de esos 114 fallos, 112 son de tribunales de primera instancia, de juez de garantía o tribunal oral, y solamente 2 de cortes de apelaciones. Entonces, esto no es como una clásica estudio jurisprudencial, sino que es un estudio como más de lo que está ocurriendo en los tribunales penales, ¿no? De lo que hacen los operadores en el día a día. Entre comillas, porque son solo 112 casos. Pero vemos muchos patrones muy similares en todos estos casos, así que mucho que podemos aprender de esto. Algunas cosas interesantes que les quiero decir sobre la muestra que pueden ser relevantes, se las voy a presentar ahora. Por ejemplo, en términos del sexo de las personas condenadas, hay una sobrerepresentación de las mujeres, porque en los casos de hurtos famélicos son casi el 34%, mientras que en la generalidad de los delitos son por ahí por el 7-8%, o sea que hay una sobrerepresentación de imputadas mujeres acá, que son además quienes ejercen las labores de cuidado, etc. En términos del tipo de procedimiento, muy poquitos casos de tribunal oral, de juicio oral, la gran mayoría son procedimientos simplificados y unos poquitos procedimientos abreviados, pero la mayoría de estos se discute en un tribunal de garantía, en una audiencia oral breve, donde no hay grande espacio para controvertir evidencias ni para tener mucha argumentación. Entonces la argumentación es bastante escueta. En términos de los bienes hurtados, la gran mayoría son alimentos, pero hay ciertos casos en los que no son alimentos, y la tendencia es que nunca se absuelve casi cuando se trata de bienes que no son alimentos o cuando hay una mezcla de alimentos y otros bienes. Si yo me hurto un pan y un desodorante, el desodorante destruye la posibilidad de obtener una eximente. En términos del valor del hurtado, como ya les decía, en general es muy bajo. En la gran mayoría de los casos están por bajo los 20.000 pesos, que son algo así como 30 euros, supongo. Nosotros pues tuvimos como promedio 32.000, pero eso es porque hay un caso que es muy alto, que nos subió el promedio, pero en general es bastante bajo el valor del hurtado. Esa es como la gran tendencia. En términos de los delitos imputados, hay una mayoría de hurto falta, el otro es hurto común, hurto simple, y hay algunos pocos robos con fuerza, robos por sorpresa. Y este es el dato que más nos importa. En la gran mayoría son condenas, hay muy pocas absoluciones, y de los casos que son recurridos a segunda instancia son solamente las absoluciones. Eso es interesante. Los que recurren son el Ministerio Público, no la defensa, en estos casos, por lo menos en los que alcanzamos a ver. Y lo otro que nos llamó la atención es que habían bastante penas privativas de libertad, muy cortitas en general, de muy pocos días, pero igual hay una alta imposición de penas privativas de libertad, y en muchos casos va conjunta con una pena de multa. Eso nos llamó bastante la atención. Bien, con eso creo que ya podemos pasar a mirar un poco más directamente nuestros fallos. Déjenme decirles algo primero de lo que ocurría antes de la reforma procesal penal en términos de los fallos que pudimos revisar, porque también hicimos una búsqueda ahí de jurisprudencia anterior. Y en general hay la jurisprudencia anterior que tenemos de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones. Es un tipo de caso muy similar que se repite y donde se trata de hurtos de animales, en general ovejas, unos pocas vacas y unos pocos chanchos, pero la mayoría son ovejas, no sé por qué, en lugares aislados, o sea, no en la ciudad, por infractores que son varones que tienen familias numerosas y que no tienen antecedentes penales, y se aplica en general el artículo 10, número 7, es decir, el estado de necesidad, y en algunos casos se aplica la inexigibilidad, pero los casos son similares, o sea, lo que determina que se aplique inexigibilidad o estado de necesidad no son cambios en las circunstancias de hecho, sino más bien
distintas valoraciones que hacen los jueces sin una mayor justificación tampoco. En nuestro caso, en nuestra muestra, los casos son bastante distintos, son casos más urbanos, la mayoría son hurto en supermercados. Y tenemos hartos infractores que tienen antecedentes penales. Y eso es obviamente un problema, ¿ya? Pero el principal problema que tuvimos para analizar nuestros fallos es que los jueces no distinguen con claridad entre estado de necesidad e inexigibilidad. Aplican los requisitos de ambas figuras y los fundamentos de ambas figuras en los casos. Entonces, para analizar los 112, 114 fallos, lo que hicimos fue identificar las razones que esgrimen los tribunales para rechazar la solicitud de mitigación o eximente que hace la defensa, y entonces identificamos 5 tipos de razones que utilizan los tribunales para excluir el estado de necesidad y que construye lo que vamos a llamar la doctrina judicial chilena contemporánea del hurto famélico, ¿no? Un poco nos permite ver cómo están pensando nuestros tribunales. El primer elemento que caracteriza la doctrina judicial chilena del hurto famélico es que hay una tendencia a exigir que el mal que se cierne sobre el sujeto sea un mal extremadamente grave, cercano o muy parecido a la muerte inminente, ¿ya? Les voy a ilustrar esto con un caso que para mí fue uno de los casos más impactantes, pero que se repite bastante, que es el caso de un hurto de una leche marca NAN, que imagino si acá en la audiencia hay defensores o personal del Ministerio Público, van a reconocer seguramente esto como un caso que se da. La marca NAN para Íñigo y Gustavo, no sé, es una leche en polvo para bebés pequeños, que es para bebés que tienen alguna intolerancia o alergia, y es cara. No es la leche que entrega gratuitamente el Estado. Entonces, cuando hay una persona sin recursos que tiene una guagua un bebé con esta intolerancia, los pediatras le recetan esta leche, pero que no es de fácil obtención. Entonces hay varios casos de hurto de esta leche. Bueno, en el caso que yo les quería presentar, un hombre fue condenado por sustraer un tarro de leche NAN, en una farmacia para alimentar a su hija recién nacida. Tenía 20 días de edad la niña. La pediatra ese mismo día en la mañana le había recetado esta leche porque la bebé no podía seguir amamantando, estaba con una diarrea, no podía seguir amamantando de la madre, y tampoco podía tomar la leche que se entregaba gratuitamente en el consultorio. El acusado estaba desempleado por producto de un accidente laboral y no tenía dinero para comprar la leche. La defensa alegó estado de necesidad bajo la doctrina del hurto famélico, y el tribunal consideró que no había estado de necesidad porque, aquí está citado el tribunal, habiéndose prescrito la leche el mismo día, no se ha establecido que la hija del imputado se encontrara en circunstancias tales que peligrara su integridad física o su vida, ¿no? O sea, la exigencia del mal es muy intensa. A esto además agrega el tribunal que tampoco se cumplió con el requisito tercero, lo vamos a ver más adelante, porque el mismo día no daba cuenta de que el imputado había hecho todo lo posible para conseguir esta leche por medios lícitos, ¿no? Porque era muy pronto para que él hubiera podido agotar todos los recursos lícitos, algo que es bastante cuestionable, como vamos a ver más adelante. Pero esta tendencia a exigir el mal grave también se expresa en algo que plantea una especie de ironía con el pasado del hurto famélico, porque vemos muchos casos en que los jueces excluyen el estado de necesidad y la inexigibilidad cuando lo hurtado, el alimento hurtado, requiere de preparación. Por ejemplo, las bandejas de carne cruda, ¿ya? En general, ahí hay muchos jueces que dicen, no, si en verdad tuviera un hambre inminente, sin la cual, que pone en riesgo su vida, saca un pan, no saca una carne que tiene que preparar, ¿no? Entonces, pero lo que está detrás de esto es esta idea de que el mal tiene que ser muy grave, cercano a la muerte, ¿no? Famélico, ¿no? Alguien que se está literalmente muriendo de hambre. Y esto plantea un contraste súper interesante con la jurisprudencia del siglo XX, donde lo que se hurtaban eran animales vivos, cuyo proceso de preparación es mucho más largo que una bandeja de carne, si lo que uno quiere es consumirlo, ¿no? Ahí tenemos varios casos de este tipo donde se sustraen bandejas de carne o camarones. Por ejemplo, una mamá con una niña de 6 años que sustrajo una bandeja de carne y una bandeja de camarones crudos. El tribunal también dijo,
es implausible que esto sea para satisfacer el hambre, porque una niña de 6 años no puede comer libremente carne cruda y camarones crudos, ¿no? Si estuviera realmente muriéndose de hambre, habrían sustraído algo que se puede comer inmediatamente. Esto nos sorprendió bastante porque da cuenta de una especie de liviandad con la que se parece tomar lo que es padecer de hambre, ¿no? Y la imposición de un umbral de exigencia bastante alto, que vuelve bastante impracticable la posibilidad de usar esta justificación para hurtos por hambre, porque en realidad alguien que esté muriendo por inanición probablemente ya no es imputable penalmente, ¿no? Seguramente se han visto alterados ya su capacidad de actuar y de razonar a un punto que ya ni siquiera hay imputabilidad, y ciertamente no va a poder estar discriminando entre alimentos. Pero más allá de eso, lo que resulta quizás relevante a reflexionar sobre esta exigencia es que de algún modo es una exigencia que atenta contra un instinto muy básico de sobrevivencia, ¿no? Exigir a las personas tolerar una situación de clara desesperación hasta el borde de la muerte es casi una forma como de trato cruel, similar a forzar a alguien a autoincriminarse. Yo me imaginaba que es como algo similar, ¿no? Tienes que esperar a ese momento hasta que ya estés a punto de fallecer. Y además es muy difícil ver cómo esto se aplicaría en la práctica, ¿no? Cómo alguien que está hambriado, ¿cuándo va a tener certeza de que su hambre es suficiente como para que su posibilidad de sobrevivencia se encuentre en cuestión? Y en el caso de quienes roban para alimentar a sus hijos, que por el porcentaje de imputadas mujeres que hay es bastante alto, es difícil entender esta exigencia, imponer a alguien a obligar a esperar al último minuto, por ejemplo, en el caso del padre con la bebé recién nacida, tener certeza de cuál es el momento en que ya la vida de la niña está ya en juego y esperar hasta ese momento a obtener el medio salvador, ¿no? Eso lo pone en una posición bastante compleja a las personas que ejercen cuidado de menores, ¿no? Bien, sigamos con el segundo elemento, para que parece que estoy yendo muy, muy despacio. Otro criterio que un poco de algún modo surge de este es que los jueces distinguen por el tipo de bien. Hay ciertos tipos de bienes que nosotros podemos identificar como bienes donde la doctrina del hurto famélico es aceptable. Por ejemplo, la carne va quedando fuera, ¿no? Porque pareciera ser que es suntuario, que no es necesario, estrictamente necesario, porque no se puede consumir inmediatamente. Pero también aparece este criterio de, incluso si se puede consumir inmediatamente, tiene que ser un bien más bien barato. No puedes seleccionar la centolla si podría haber robado un tarro de jurel, ¿no? Pues en Chile el jurel es más barato que la centolla. No sé cómo será en España y en Argentina, supongo que igual. Pero este criterio aparece mucho, ¿no? El juez cuestiona el valor del producto y dice, no, este producto es muy caro. A veces ni siquiera se pregunta si es que ha habido una alternativa, sino que basta con que aparezca como muy lujoso para que se excluya el estado de necesidad, ¿ya? Entonces, básicamente, si bien esta es una restricción que puede tener algún sustento en el tercer requisito del estado de necesidad, es decir, que sea subsidiario, que sea estrictamente necesario, vemos cómo los tribunales restringen el hurto famélico a los casos de alimentos y a los alimentos baratos que se puedan consumir inmediatamente, sin que esto tenga un claro fundamento, ni en la ley ni en la doctrina, porque en la doctrina vemos muchos ejemplos de hurto famélico en donde, por ejemplo, lo que se sustrae es ropa, porque para evitar la vergüenza, para proteger la dignidad. Esas cuestiones quedan completamente fuera del concepto judicial de hurto famélico en Chile. Un tercer requisito bastante peculiar que encontramos en varios fallos es la construcción de algo así como un ánimo famélico por oposición a un ánimo de lucro. En todos los casos donde hay hurtos de alimentos que parece ser un poco más caro que un simple pedazo de pan, muchas veces los jueces sostienen que lo que hay es un ánimo de lucro y que el ánimo de lucro excluye el estado de necesidad. Por ejemplo, hay un caso en el que un imputado muy, muy pobre se hurtó 3 bandejas de carne y entonces dijo, no, esto ya es ánimo de lucro, así que se excluye. Otro caso en que se hurtaron varios paquetes de salmón, también ánimo de lucro, se excluye, y siempre que lo que se hurta
son bienes no consumibles, también pareciera que allí habría una especie de ánimo de lucro, porque lo que quiere hacer el infractor es vender eso y con ese dinero satisfacer el hambre. Ahí también se excluye el hurto famélico, porque habría algo así, y así lo dice explícitamente un juez, un ánimo inescrupuloso de medrar con lo ajeno, ¿no? Esta exigencia es, yo creo que tiene algún sustento si se entiende como su exigencia de estricta necesidad, pero planteado como un ánimo de lucro genera una gran confusión en la aplicación del delito de hurto y sus justificaciones y excusas. Porque la exigencia de que no haya ánimo de lucro no puede ser una exigencia de estado de necesidad ni de inexigibilidad, porque es un elemento del delito de hurto. Es decir, para que haya delito de hurto tiene que haber ánimo de lucro. Y solamente si hay delito de hurto podemos entrar a hablar de su justificación o de su excusa. Entonces, el uso del ánimo de lucro da cuenta de unos problemas de comunicación quizás entre la academia y la práctica judicial, pero también de clarificación de qué es lo que realmente es el requisito de la justificación, cuál es el tipo de subjetividad que es relevante, etcétera, ¿no? Bien, el cuarto elemento que también se presenta en varios casos es como una exigencia que está muy vinculada con lo del ánimo de lucro, que es una exigencia de cierto carácter en el infractor, que es como un estereotipo del pobre diablo que no es un delincuente. Entonces, los casos donde vemos que hay antecedentes penales, en general los jueces dicen, no, este no es un caso de hurto famélico, porque en realidad lo que vemos es que es una persona que delinque, no es una persona que se encontraba en esta situación excepcional de hambre. Y aparece este estereotipo en varias ocasiones. Por ejemplo, hay un caso de una mujer en una situación de mucha precariedad que sustrajo para alimentar a sus hijos unos paquetes de queso, 2 paquetes de queso, algo muy poco, pero tenía antecedentes penales. Y entonces el tribunal consideró que no era su situación de vulnerabilidad lo que explicaba el hurto, sino que más bien su inclinación a violar el derecho, ¿no? En otro caso, por ejemplo, muy interesante, la razón que utiliza el juez para excluir el estado de necesidad es que el infractor se encontraba muy bien vestido, por ejemplo, y eso da cuenta que no estamos frente a esta idea, este estereotipo como del pobre que está en la miseria, ¿no? Entonces se vincula también con la exigencia de que el mal sea muy, muy grave, y en otro caso se excluyó porque el imputado tenía un vehículo, pero era un vehículo muy viejo. Pero de nuevo el tribunal dice, esto no se condice con el estado de un individuo que no tiene ni siquiera que comer, ¿no? Entonces hay un juicio sobre el estado de necesidad que tiene que ver con el carácter de las personas, pero que no está claramente fundado en una consideración jurídica, ¿no? Aquí puse yo un fragmento de un poema que algo alude a esta idea, ¿no? Este estereotipo del pobre diablo. Por último, la exigencia de subsidiariedad, y esto es lo último, con esto ya voy cerrando, vemos una exigencia de subsidiariedad muy, muy, muy estricta. Como vimos arriba, la tercera condición del estado de necesidad es que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para evitar el mal. Y lo que hacen los tribunales, en primer lugar, es que parecieran estar aplicando esta exigencia tanto cuando se habla de inexigibilidad como cuando se habla de estado de necesidad, por un lado, lo que es principio incorrecto, porque en la inexigibilidad no existe este requisito, ni tiene sentido que exista, pero además como que se elimina la palabra practicable del raciocinio de los jueces. Entonces, lo que se exige es que no haya otro medio lícito alternativo, menos perjudicial, pero no importa cuán practicable sea este otro medio, ¿no? Entonces, muchas veces vemos declaraciones como, bueno, el infractor ha podido trabajar, ha podido recurrir a instituciones de beneficencia, de caridad, asistencia social, pero no hay ni una discusión, ni la defensa lo controvierte sobre, bueno, qué tan real es esta red de ayuda alimentaria que supuestamente existe en el país y que habría podido, en el caso concreto en el que se encontraba el sujeto, en el lugar en el que se encontraba, etcétera, que era practicable para él recurrir a esa institución en vez de infringir el derecho, ¿no? Y aquí el caso del comienzo, del padre que roba que hurta la leche de su hija, creo que da cuenta precisamente de cuán estricto puede llegar a ser este criterio, ¿no? Porque en ese caso el tribunal también le dice, bueno, usted hurtó la leche el mismo día que se la recetaron, usted debería haber agotado otros medios primero.
pero no tomó en consideración que un bebé de 20 días de edad se tiene que nutrir cada 3 horas más o menos. O sea, los bebés toman leche cada 3 horas y si un bebé se deshidrata, puede morir en menos de 24 horas. Digamos, en el caso concreto no había mucho tiempo para esperar ni que agotar, ¿no? Entonces, ahí la valoración de la practicabilidad no estuvo presente, sino que más bien simplemente se miró como la posibilidad en abstracto. Bien, esas son entonces nuestras 5 características de esta jurisprudencia, que podemos resumir como una jurisprudencia o una doctrina judicial que exige un mal muy grave, que los hurtados sean solamente alimentos que se pueden consumir de manera inmediata, que sean poquitos y que sean baratos, que no haya ánimo de lucro, en el sentido de que el sujeto no utilice los bienes para venderlos y con ese dinero satisfacer su necesidad, que los infractores tengan un carácter que despierte cierta simpatía y que además no haya otro medio alternativo para superar la situación más allá de cuán practicables puedan ser. Para cerrar la presentación, este es como el diagnóstico que nosotros hicimos y nos preguntamos, bueno, ¿de dónde puede venir esta visión tan estricta de la doctrina judicial? No viene de la doctrina penal, de los penalistas, no está para nada en conteste con el criterio doctrinario, tampoco viene, parece, muy directamente o muy obviamente de la ley. Es una interpretación distinta, o tampoco tan articulada, pero que vemos que se repite en la mayoría de estos casos. El 90% es condenado, ¿no? Y tenemos como 2 hipótesis. Una hipótesis es que hay algo así como una pendiente resbaladiza, como el tipo de argumento de la pendiente resbaladiza, es decir, que hay un temor, quizás razonable, en los operadores del sistema, jueces y ministerios públicos, sobre todo, pero que también parece afectar la labor de la defensa, un temor a generar una práctica que se expanda muy rápidamente y que desestabilice la protección penal de la propiedad privada, y que desestabilice quizás todo el sistema de la propiedad privada. Porque en una sociedad como la chilena, con altos niveles de necesidad y pobreza y de desigualdad, con un Estado radicalmente subsidiario, como discutíamos ayer en otra instancia, o como proponía ayer Juan Pablo Mañalich, que no sé si estará por ahí, justificar o excusar este tipo de hurtos en los términos que la ley y la doctrina permiten podría generar una ola de atentados, ¿no es cierto?, contra la propiedad, o podría existir ese temor, ¿no? Tuviéramos un Estado social, quizás esto simplemente no tendríamos ese contexto. Esta es la necesidad de tener una válvula de escape en el derecho penal. Y esto podría desestabilizar no solo la vigencia del sistema, sino que también la legitimidad de las instituciones jurídico-penales, ¿no? Entonces ese temor podría estar inhibiendo, por así decirlo, a la judicatura de entregar muchas justificaciones o muchas excusas en este caso. Y hay un fallo donde esto aparece súper claramente, donde el juez de garantía justifica la decisión de imponer una pena privativa de libertad en vez de una multa en el hecho de que estos delitos se cometen con mucha frecuencia, ¿no? Entonces ahí vemos como muy explícitamente cómo está este temor. Pero también yo creo que este temor se expresa en el hecho de que el Ministerio Público investigue estas causas, que no las archive, que no aplique principio de oportunidad, sino que lleve adelante estas causas y que apele o que recurra de nulidad cuando los imputados son absueltos, ¿no? Se da cuenta de que hay una preocupación por estos casos, ¿no? Por lo que significan socialmente. Y esta es una preocupación que puede ser atendible porque, bueno, nuestro sistema opera sobre una idea de propiedad bastante excluyente e individualista, ¿no? Entonces, de algún modo, abrir demasiado este espacio sí desestabiliza los principios sobre los que opera, nos guste o no, nuestro sistema jurídico, ¿no? Entonces, yo lo encuentro una explicación razonable, si bien es solo una hipótesis. La segunda hipótesis es que puede complementar a la anterior, es esta doctrina tan exigente de la jurisprudencia daría cuenta de algo así como un sesgo de clase en los operadores del sistema penal. La literatura comparada ha venido mostrando hace tiempo que hay una incidencia en las desigualdades económicas en los resultados de los procesos penales, y una de las explicaciones de por qué las personas con menos recursos les va peor en los juicios penales es que hay un sesgo de clase, en el sentido que hay una predisposición de los intervinientes que es contraria frente a las personas más desposeídas. Y esto nos recuerda, por así decirlo, la idea de
Raymond en su libro Rich Get Richer and the Poor Get Prison, de que las clases desposeídas han sido imaginadas como más peligrosas, ¿no? Y hay una asociación entre pobreza y comportamiento desviado que además consolida una idea de que la pobreza es un signo de una cierta debilidad de carácter o una falla individual, y no solamente el resultado de una estructura social injusta, ¿no? No tenemos datos para mostrar este sesgo, pero la distancia que hay entre la doctrina, la ley y la jurisprudencia sugiere que quizás habría que investigarlo, ¿no? Y la idea de investigarlo no es criticar los jueces, los fiscales, los defensores, sino que quizás identificar este sesgo para que no se traduzca necesariamente en una decisión sesgada. Ahora sí, con eso termino. Muchas gracias por su atención y le pongo toda la atención ahora a mis comentaristas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Rocío. A continuación vamos a partir por el profesor Íñigo Ortiz de Urbina, quien tiene hasta 20 minutos, pero anunció que sería excesivo para comentarlo expuesto por la profesora Rocío. Hola, sí, bueno, muy buenas noches, buenas tardes para los que estáis, para la mayoría de los que estáis al otro lado del charco. Primero, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este evento tan interesante y desde luego no es algo que diga por cumplir, me ha parecido interesantísimo. Hay muy importantes diferencias con la situación en España que lo hacen todavía más interesante y que, bueno, quizás permitan que pueda aportar algo, no a la investigación, porque digo que las diferencias son importantes, pero sí para la visión y sobre todo para las conclusiones sobre qué puede estar detrás, ¿no?, de estos resultados, por ejemplo, con los sesgos de clase y particularmente esa visión de la teoría de disuasión, ¿no? Es decir, o sea, hay que hacer algo con el derecho penal porque si no esto se nos escapa de las manos, que también tenemos en España en circunstancias parecidas, pero para otro tipo de delitos. Antes de empezar con ese análisis, pues quería felicitarte, Rocío, felicitaros a todas las personas que habéis colaborado en el estudio. Me parece un estudio maravilloso. Has empezado diciendo que no era un estudio jurisprudencial clásico y estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que es mucho mejor que un estudio jurisprudencial clásico porque los estudios jurisprudenciales clásicos no son estudios jurisprudenciales. Son elaboraciones dogmáticas a partir de un par de sentencias más o menos impresionantes, pero no reflejan lo que se está haciendo en los tribunales, sino que reflejan los intereses del teórico. Es lo que Fred Schauer decía, el judging in the corner of the law, ¿no? Es decir, o sea, estamos analizando las sentencias del Tribunal Supremo en Estados Unidos, del Tribunal Constitucional en España, de cualquier tribunal, por su interés teórico y no por por cuán representativas sean sobre las líneas jurisprudenciales. Y bueno, pues está muy bien que ese interés teórico exista. Yo no estoy diciendo que haya que sustituir una cosa por la otra, pero sí que desde luego esa visión clásica en la que el interés del teórico arrastra el análisis, pues debe ser complementada con estudios sobre qué se está haciendo en la realidad. Yo, de hecho, esto lo he hecho en España con algunas materias y muchas veces es muy sorprendente porque pues primero a veces descubres que la doctrina está hablando de temas que apenas salen en la jurisprudencia y a veces incluso la doctrina hace afirmaciones empíricas, bueno, si queremos rebajar la carga, fácticas, que son erradas, ¿no?, sobre lo que está haciendo la jurisprudencia, ¿no? Pues a lo mejor dicen, en España, mucha gente dice, en los delitos contra los derechos de los trabajadores se aplica más el delito imprudente que el delito doloso. Bueno, en realidad el delito doloso se aplica 4 veces más que el imprudente, por lo tanto es una cosa obvia que sale en todos los estudios empíricos, pero bueno, pues como los intereses del teórico están en otro lado, pues simplemente asume que el mundo es como está en su cabeza. Por lo tanto, enhorabuena, estos estudios son una contribución muy importante y deberían hacerse en muchas más cuestiones porque nos vamos a llevar importantes sorpresas. Si se hiciera este estudio en España, no conseguirías 114 sentencias. Es absolutamente no, imposible. Tenemos sentencias de hurto famélico, casos de aplicación, con casos de aplicación digo, casos en los que se ha discutido, ¿no? Es decir, sean estos con condena o con absolución. Encontrarás muchos menos. De hecho, existe un estudio, no intenta ser un estudio exhaustivo como el vuestro, de hecho está, pues el estudio ni siquiera está publicado en el Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, que lo tienes disponible online, y es un estudio que no dice cómo
ni siquiera pretende que tenga una muestra, sino que ha ido recogiendo sentencias que ha encontrado, ¿no? Por lo tanto, no tiene el carácter empírico y exhaustivo que tiene y el mayor rigor que tiene el tuyo. Pero encontraba poquísimas sentencias y yo haciendo una búsqueda pues, para preparar esto, poquísimas sentencias igual. Es verdad que en España esto puede venir también un poco dado porque en estos supuestos habrá una tendencia a conseguir una conformidad en los supuestos de condena para llevarlo a los tipos menores de hurto que en España están sancionados con una pena de multa. Entonces, una multa que por supuesto tiene un efecto criminógeno, ¿no? Porque estas personas en esta situación, pues cuando tienen que pagar la multa lo que hacen es cometer otros ilícitos patrimoniales menores para conseguirlo, ¿no? Pensando adecuadamente que si tienes una posibilidad inferior al 5% de ser detectado, pues es muy fácil que la siguiente, que puedas pagar, ¿no? Con el dinero los siguientes hurtos o estafas pequeñas estos delitos. Yo no sé por qué esto es así. Creo que hay una parte que tiene que ver con que España, mal que bien, tenemos un Estado social bastante estructurado. España es un país cada vez más desigual, sin duda alguna, pero las desigualdades tienen que ver más con la distancia cada vez mayor entre las clases medias y las clases altas. Hay personas en riesgo de exclusión social, sin ninguna duda, y están incrementándose. Hay personas en situación de real pobreza, pero es cierto que la asistencia social, tanto la pública como la privada, y ahora marqué la diferencia, pues logran que haya un número reducido de personas, no que no tengan necesidad, sino que no puedan atender la necesidad por otros medios. Y eso es lo que hace que en España, yendo muy brevemente a la cuestión jurídica, nosotros no tenemos una causa de exclusión de la exigibilidad expresada en los mismos términos que tiene el Código Penal chileno. Habría que llevarlo al medio insuperable y la jurisprudencia ahí es tremendamente estricta en la aplicación. La idea del hambre como algo a lo que tú puedas morir tiene que ser a lo que tengas que tener miedo para que se pueda aplicar esto. Tendría que ser una situación de inanición tal que realmente no sería compatible con la actividad física, ¿no? Deberías estar, pues eso, al borde de la muerte y por lo tanto ya no con hambre, sino, insisto, una situación de inanición tal que seguramente impediría el movimiento físico. Por lo tanto, en España la discusión siempre se ha llevado al estado de necesidad. Por un lado, en España esto es, o los supuestos de aplicación serían más fáciles porque nosotros tenemos una regulación del estado de necesidad en la cual el mal causado tiene simplemente que no ser mayor que el mal evitado. Es decir, en caso de colisión de males iguales, no se impone la pena. Es discutido, hay gente que considera que el estado de necesidad siempre es justificante, hay gente que piensa que si el mal que tú causas es igual al mal que evitas, es solo exculpante o disculpante, mientras que si el mal que evitas es mayor que el mal que causas, entonces es justificante. Pero en cualquier caso se llegaría a la absolución de la persona. ¿Por qué digo en condicional se llegaría? Porque realmente los casos que ves en la jurisprudencia son poquísimos. Tiene que ser normalmente con personas en los últimos supuestos de aplicación que viven en guetos, que también tenemos guetos, por supuesto, al lado de nuestros centros urbanos, que prácticamente acaban de llegar a España y, por lo tanto, están en una situación en la que no hay una posibilidad real de acceso, que, por así decirlo, los pobres que llevan más tiempo en la sociedad española, sean o no españoles, pues ya saben que hay, por ejemplo, aparte de la asistencia pública, pues todavía la Iglesia Católica tiene una importantísima labor asistencial a través de una asociación muy importante y muy bien organizada, se llama Cáritas, pero también dentro hay muchas parroquias que ofrecen servicios de comidas, ¿no? Por lo tanto, normalmente el estado de necesidad se entendería en esos casos como no aplicable por precisamente la falta, o mejor dicho, la existencia de una vía alternativa legítima, sea esta pública o privada. Es verdad que la existencia de la vía alternativa legítima es discutible. No tanto hace, en 2019, una escritora, no una politóloga, no una socióloga, no una penalista, por supuesto que no, Sara Mesa, que es una brillantísima escritora, sacó un librito muy pequeño que se llama Silencio Administrativo,
la estrategia del libro, no quiero hacer un destripe o spoiler en inglés, pero la estrategia narrativa del libro está muy bien porque cuenta que una persona intenta ayudar a una persona en situación de exclusión social, y entonces en realidad fueron varias personas, esa es, digamos, la parte literaria, y se enfrentan a lo que llaman el silencio administrativo, ¿no? Es decir, intentan hacerlo personas que, por supuesto, tienen un gran castellano, ella principalmente, una gran escritora, personas que están muy lejos de la exclusión social y están intentando ayudar a otra persona y tropiezan con todo tipo de impedimentos absolutamente ridículos, ¿no? Pues se exige empadronamiento, dice, pero si la persona vive en la calle, entonces se van viendo todos los problemas. Claro, este libro ha provocado una interesante discusión, ¿no? Sobre, todavía no he llegado a ningún caso en penal, pero si existe o no esa vía alternativa legítima. Una cosa es que exista objetivamente y otra cosa es que esto sea perceptible o incluso actuable por parte de las personas que están más cercanas a esa situación de exclusión social. Sea como sea, este ha sido el gran escollo, ¿no? en España para evitar la aplicación. Y además, ya por una cuestión dogmática, hay dos líneas jurisprudenciales. Una que entiende que la vía alternativa legítima supone que se excluye el estado de necesidad y punto, porque es un requisito esencial. Y otra que entiende que, si bien excluye la justificación o la exclusión de la pena, sea vía justificación o vía exculpación, sí permitirían la aplicación de la eximente incompleta de estado de necesidad. En España tenemos una cosa, el último libro de David Brink, ¿no? Sobre la culpabilidad penal, propone un sistema que es el sistema que tenemos en España desde 1870, un sistema en el que, si una persona actúa con una causa de justificación o una causa de exclusión de la culpabilidad incompleta, se le puede reducir parcialmente la pena, ¿no? Es decir, ese sistema que él considera el sistema ideal, pues es un sistema que tenemos en nuestro derecho positivo, pero es cierto que desde el punto de vista de la aplicación fáctica, las juezas y jueces españoles son extremadamente poco generosos, por no decir avaros, con la aplicación de estas eximentes incompletas. Es raro el caso en el que las ves aplicadas, muchas veces porque se entiende que la existencia de una vía alternativa legítima es un requisito esencial del estado de necesidad y, por lo tanto, bloquea incluso la aplicación de la eximente incompleta. Esto por cierto, es una interpretación contra Leren, porque la ley en España no distingue requisitos esenciales o inesenciales. Pero bueno, como se entiende que esto afecta a la situación de necesidad, se dice, si no hay situación de necesidad no puede haber estado de necesidad. Como digo, los supuestos de aplicación son pocos, pero sí hemos visto dos grupos de delitos donde las situaciones que serían, creo que comparables, las situaciones de pobreza, pues han jugado un papel diferenciado. Y pongo esto de manifiesto para intentar unirlo de modo ultra tentativo con la hipótesis de la cuestión de clase. Y no solo de clase, o sea, de prejuicios, que muchos de estos prejuicios a lo mejor ni siquiera tienen que ver con clase, sino con dinámicas sociales más allá de la clase, ¿no? Que pueden ser compartidas tanto por juezas y jueces que vengan de clases sociales más acomodadas y por juezas y jueces que vengan de clases sociales menos acomodadas. En España, el 33%, un tercio de la judicatura viene de familias en las cuales, o sea, de las juezas y jueces actuales, vienen de familias en las que ni el padre ni la madre tienen estudios superiores. Por lo tanto, la composición social, no sociológica, social, de la judicatura española, no hay ningún elemento que nos pueda decir que son especialmente, digamos, que vengan de clases especialmente bien acomodadas. Los dos ejemplos que iba a poner, uno es el de las drogas. En las drogas hay una doctrina clarísima en la que las personas que cometen delito de tráfico de drogas, especialmente, claro, en los casos en los que son personas que vienen de otros países en los que no existe asistencia pública y tienen enfermedades o situaciones, por ejemplo, un hijo enfermo que sí que sería perfectamente operable, pero que el sistema sanitario público en ese país no concede esa prestación y, por lo tanto, esta persona pues, se trae, poniendo en peligro su vida, 2 kilos de cocaína en el estómago para pagar la operación de la hija o el hijo. Bueno, esos casos, la doctrina entiende que son casos claros de estado de necesidad y parece que se dan todos los requisitos, ¿no? Es decir, hay una persona que tiene una situación de dolor físico prolongado en el tiempo que se podría evitar en el futuro mediante una operación y lo único que falta es el dinero.
y ese dinero se consigue a través de un delito que genera un daño social muy difundido, ¿no?, entre muchas personas. La probabilidad de que una persona sufra la sobredosis por la raya de cocaína, por una de las múltiples rayas de cocaína que se pueden hacer con estos 2 kilos, es una probabilidad tan baja que desde luego sería muy problemático si se hiciera realmente un cálculo de consecuencias, que esto fuera el mal mayor. Pero ¿por qué dice el Tribunal Supremo, y todos bueno, no todos, pero la gran mayoría de tribunales españoles lo siguen? Dicen, no se puede arguir de esta manera, porque entonces generaríamos un efecto llamada. Dicen, pues claro, si las bandas, las organizaciones, siempre son organizaciones tremendas en el imaginario del Tribunal Supremo, supieran que en España a las personas que entran en estas situaciones se les aplica el estado de necesidad, entonces mandarían a esta gente, ¿no? Es decir, sería un arreglo, un óptimo paretiano, ¿no? Es decir, o sea, no habría ningún problema para nadie, porque tú sabrías que lo único que tienes que hacer es quizás esperar el juicio en prisión preventiva, o ni eso, ¿no? Porque si está tan clara la existencia de la causa de justificación, te dejarían ir. Entonces lo que buscarían es estas redes, como digo, estas mafias que tienen en el imaginario del Tribunal Supremo, pues buscarían entre los más pobres y las más pobres para traerlos a España, sabiendo que tendrían el estado de necesidad justificante o disculpante asegurado. Es un argumento, a ver, no hay ninguna duda, o sea, el efecto llamada existiría. Yo no digo, o sea, aparte de hablar del imaginario, creo que esto tendría sentido desde el punto de vista de la delincuencia organizada, que se exigieran, o sea, que se buscaran este tipo de personas para y ofrecerles, ¿no?, una especie de plata o plomo, ¿no? Es decir, aclarando que no solo hay plata, sino que incluso si te agarran no vas a estar en la cárcel 6 años, como están de media en España ahora los denominados correos de la droga. Pero claro, dogmáticamente este argumento es inasumible, porque el efecto llamada es un efecto de la aplicación del estado de necesidad. Pero es decir, por lo tanto, es un efecto posterior a decidir si se aplica o no el estado de necesidad. El Tribunal Supremo lo que está haciendo es ponerlo por delante. Dice, esto generaría un efecto llamada. Bueno, pero tú eres el Tribunal Supremo. El efecto llamada es para el legislador. Tú lo que tienes que decir es si existe o no estado de necesidad. Y entonces, incluyendo en el cómputo las consecuencias de la aplicación del estado de necesidad, se produce una situación que es absolutamente inconsistente. ¿Por qué lo pongo de manifiesto si es inconsistente? Bueno, porque es inconsistente desde el punto de vista dogmático y de la adecuada aplicación del derecho, pero está metiendo en la cárcel, esta inconsistencia está metiendo a la cárcel a un montón de personas por el miedo al efecto llamada. Por lo tanto, lógicamente, es decir, en la medida en la que la teoría de la prevención general negativa, la teoría de la disuasión, es... yo pienso que en realidad la mayoría de las juezas y jueces son partidarios del merecimiento, del retribucionismo, ¿no?, aunque sea en el armario. Pero como les parece poco moderno, porque durante muchos años la teoría principal decía que tenía que ser no tan metafísica, sino una cosa más de prevención, pues aunque luego no miren estudios empíricos ni se preocupen realmente sobre cómo funciona la prevención, esta idea de que la prevención es muy importante puede llevar a juezas y jueces a decir mi papel social incluye conseguir ciertas cotas de prevención. Y por eso no vamos a dejar, es decir, hay muchos y a este señor no le puedo dejar fuera, con independencia de lo que en el caso concreto se pudiera hacer. El otro delito en el que se está, nada que ver, es el que se está aplicando ahora el estado de necesidad, y en este caso sí se aprecian más casos de aplicación del estado de necesidad como eximente completa, son los delitos de lo que llamamos nosotros ocupación con K, ¿no? Es decir, los delitos de personas que infringen los derechos reales de los propietarios, introduciéndose no en sus viviendas, no están ellos dentro, sino en viviendas que normalmente están vacías. Y es interesante, aquí también, la vía alternativa legítima también se cuenta, pero hay una aplicación jurisprudencial mucho más amable para con las personas que llevan a cabo estas conductas. Si hay frío o si hay menores, el estado de necesidad no es imposible. Mientras que en el resto de delitos, como mucho te vas a encontrar la eximente incompleta, aquí se aprecia. Caso de la madre que tiene 3 niños que está viviendo con una persona y la persona la echa a la calle a las 2 de la madrugada y entonces se va a un bloque de viviendas vacías, rompe un candado que hay e ingresa con sus 3 niños, estado de necesidad completo. Y aquí el efecto llamada no importa. Es decir, tendría que tener la misma importancia, insisto, para mí ninguna. Pero es interesante, como en España hay
una clara conciencia de que la vivienda es un problemón y que es un problema para muchas capas de la población, creo que, de nuevo, muy tentativamente, esto explicaría el por qué se es mucho más amable con las personas que ingresan sí, soy muy consciente, lo tengo aquí. De hecho, no llevamos 19 minutos y, por lo tanto, acabaré llegando a los 20. Muchas gracias por el aviso. Pero creo que el punto de que haya esta conciencia social sobre los problemas que genera la vivienda hace que que bloquee más las consideraciones que tienen que ver con el efecto llamada. A pesar de que existe también en el imaginario social, se piensa que hay unos números de ocupación de inmuebles que son muy superiores a los que realmente existen. Por lo tanto, también aquí podría funcionar el efecto llamada, pero no está funcionando. Bien, como estoy ya llegando fuera de tiempo, simplemente apuntar una cuestión. Hay vías no ensayadas en España, no tenemos inexigibilidad, pero tenemos un atenuante que tiene que ver con las personas que son adictas a las drogas. No tiene que ver con el efecto de las drogas sobre la persona y no tiene que ver tampoco con que la persona esté sufriendo un síndrome de abstinencia. Tiene que ver con la dureza especial que supone la vida de un drogadicto, el hecho de levantarse cada día sabiendo que va a tener que buscar recursos para drogarse. Es, por lo tanto, una suerte de inexigibilidad que solo funciona como atenuante. Ese atenuante se podría aplicar en todos los casos de pobreza, sin necesidad de hambre, porque una persona que es pobre es una persona que cada día se levanta teniendo que buscar fuentes de renta que normalmente no van a provenir de vías lícitas. Esa presión motivacional más atenuada que la que hay que exigir para una causa de inexigibilidad que excluya completamente la pena sería aplicable y, sin embargo, en España pues, es una vía que no está siendo ensayada por las defensas, aunque yo creo que podría tener cierto éxito. Nada, acabo aquí. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Enhorabuena por el estudio. Muchas gracias, profesor Íñigo Ortiz de Urbina, por su brillante presentación. Y disculpe haberlo interrumpido casi el término. Bueno, a continuación los dejo con el profesor Gustavo Beade, quien también oficiará de comentarista. Adelante, profesor. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rocío, por la invitación. Y gracias también por darme la posibilidad de leer el trabajo, el borrador del trabajo, y de poder comentarlo. Creo que desde que lo leí, usé la mayoría de los ejemplos de los casos que traían y muchos de los que presentaban en las clases, porque no logro reponerme la sorpresa de ver los hechos de una forma que me permite utilizarlo como ejemplos en clases permanentemente. Y eso es como muy valorable, porque en definitiva un poco lo que decía Íñigo, en general estamos dominados por teóricos o por teorías que prescinden de lo que sucede en la realidad, y esto es como un golpe de realidad como imaginable tal vez, pero difícil de asumir. Y sobre todo para estudiantes jóvenes, ¿no? Contarles estos ejemplos resulta un poco extraño. Por suerte, algunos estudiantes están yendo a ver algunas audiencias acá en Valdivia y ven casos similares, y entonces, bueno, van de algún modo entendiendo todas estas ideas de minimalismo penal o del rol del castigo y demás de los años anteriores como algo que realmente sucede en la realidad, y no es que, tiene que ver con alguna idea, no solo a una idea propia para explicar un problema. Entonces, para empezar, yo creo que obviamente que tengo una visión muy similar a la que describe el trabajo, en parte por mi año allá en Chile, y por otro lado porque es una situación similar a la que ocurre en Argentina, entonces mi punto no va a ser tan discordante o tan distinto como el que presentó Íñigo. Tengo más bien como tratar de enfatizar similitudes y tratar de hacerme preguntas respecto de algunos argumentos que ustedes dan en el trabajo. La primera es algo que por un lado en el texto no me termina de quedar claro, y eso tiene que ver con que desconozco cómo es el interés en la doctrina chilena sobre su justificación o no de esta figura. O sea, yo entiendo que hay situaciones en las que la doctrina es bien sostenedora de esta posibilidad, y que es la jurisprudencia la que va construyendo esto. Pero también en el fondo, y eso me parece que es importante el trabajo, que no haya trabajos específicos sobre esto,
genera la posibilidad de que la jurisprudencia pueda decir esto que está diciendo, ¿no? O sea, que el hurto famélico sea un ejemplo más de muchos ejemplos que se presentan en un manual de derecho penal sin que sea algo relevante ni que sea un trabajo específico sobre eso, permite que la jurisprudencia tome estos caminos sin demasiado problema, porque en definitiva no hay un teórico que va a estar denunciando, entre comillas, esas decisiones y mostrando sus limitaciones en la argumentación. Entonces creo que me parece que más allá de que, si es como entendí, el rol de la doctrina es, en el fondo, un aporte para dar esta solución, que el desinterés por lo que sucede en la realidad también es una forma de omitir, prestar atención a algo que es importante. Entonces me parece que el trabajo rellena ese espacio y me parece que tiene un valor agregado en eso. Y sobre la cuestión de cómo construye la doctrina y la jurisprudencia, particularmente estas limitaciones, me parece que también es algo que se muestra claramente en el trabajo y que ahí sí puedo vincular con lo que sucedió en Argentina durante muchos años sobre el reconocimiento de los derechos sociales. En Argentina durante muchísimos años los derechos sociales eran reconocidos como derechos que eran solo planes de gobierno futuros para momentos de bonanza económica. No eran iguales que a los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Bueno, porque eran derechos caros, porque eran derechos que necesariamente dependían de recursos que habría que invertir, y entonces se instaló la idea de que hay derechos de primera y derechos de segunda. Y eso en la doctrina también se sostuvo durante mucho tiempo. Y costó mucho erosionar esa distinción a partir de trabajos teóricos bueno, probablemente personas que conocemos, estudiantes, buenos estudiantes de Carlos Nino, por ejemplo, que tenían formación en distintas áreas del derecho, no solo el derecho constitucional, que podían mostrar que esa discusión era una discusión falsa, que los derechos civiles y políticos también cuestan dinero, y cuestan a veces mucho más dinero, una elección cuesta mucho dinero, y no tanto menos que crear un plan social de viviendas o lo que fuera. Entonces, creo que la construcción de ciertos ideales y el apoyo o la omisión de la crítica de la doctrina construye esos ideales que se van instalando y que me parece que es importante, por lo menos, ponerlos como algo para discutir, y creo que el texto hace eso de una forma como muy completa. Cuando yo traté de averiguar así cómo era la situación en Argentina respecto de la aplicación del hurto famélico, la respuesta que recibí es que los casos se resuelven por la aplicación de estos hechos como delitos de bagatela. Entonces, como la afectación es mínima, entonces no se entra a la discusión sobre si el hurto fue famélico o no. Y esa es la forma, al menos, que me enteré de cómo es que se resuelven estos casos, porque tampoco es algo que se discute demasiado en Argentina. Entonces, mi primera pregunta en todo caso sería si ustedes vieron alguna de esas alternativas o esa forma de aplicar una solución favorable en estos casos para situaciones similares. O no, o en realidad como la búsqueda lo llevó hacia un determinado lugar, eso no entró en el espectro de su análisis. Después tengo una duda metodológica que también les quería preguntar y que tiene que ver con que creo que por ahí se podría dar una justificación más exhaustiva del periodo que eligieron, ¿no? Si eso obedece a algún tipo de razón, si el 2004, 2018, el final me parece que está justificado, o sea, no incluir la pandemia me parecía bien, pero ¿por qué el inicio y si hay alguna justificación extra para poder decir por qué estos años, ¿no? Si hubo algo en el medio que podía llegar a permitirles explicarlo de esa manera. O sea, por ejemplo, de nuevo, en el contexto argentino, mi análisis partiría desde el 2001, donde hubo una crisis institucional muy importante y eso generó como una salida de un gobierno que prometía un tipo de política que obviamente no prosperó y generó unos grados de pobreza altísimos, y ahí hubiera sido importante empezar a analizar cómo empezaban a proliferar este tipo de hurtos. Después sobre los casos tengo algunos comentarios y a mí me parece o sea, probablemente los comentarios o los ejemplos que trajo Rocío son los ejemplos que a mí más me impactaron, ¿no? Y me impactó mucho esta idea de, a veces como se dice en Argentina irónicamente, ¿no? Los sommeliers del hurto famélico, ¿no? ¿Qué vamos a considerar el hurto famélico y qué no? Y eso yo me sorprendió muchísimo ese análisis de qué es lo que se hurta como una especie de valoración central para asumir si vamos a tomar en cuenta esta defensa o no. Y eso
yo no encontré ninguna justificación, al menos de la forma en que ustedes lo presentaron, para poder entender un criterio claro de cómo es que eso funciona, en definitiva. Son siempre criterios contradictorios. O sea, porque en definitiva hay que pensar que hay gente que tiene que comer todos los días, que si no se murió un día, se va a morir el otro día. Entonces, bueno, robó un día y va a robar, no sé, dentro de 2 días. No es que se termina en un solo momento. Entonces, siempre tendría que tener un criterio de robar algo, o hurtar algo, mejor dicho, que siga estos criterios que son o sea, muy poco claros, y que además también siempre está como presentado de una forma como muy particular, ¿no? O sea, ¿qué es lo que deberían robar? O sea, no pueden robar carne ni otros alimentos porque requieren algún tipo de, digamos, de proceso. Entonces, eso se descarta. Es como si, o sea, es como una especie de caricatura de la persona que tiene hambre, ¿no? Tiene que comer algo y se lo tiene que comer así, y así se salva y puede seguir viviendo. Y si tiene que hacer algún proceso intermedio, no, porque en definitiva eso sería como algo diferente. Y eso no encuentro una justificación, al menos en la forma que ustedes presentaron los casos. Entonces, ¿qué deberían llevarse? Latas de conserva, porque además le permitiría que lo utilizaran por muchos días, ¿no? O sea, ahora también, pero si viven en la pobreza extrema, también necesitan tener algo para abrir la lata. Entonces, siempre hay como una forma de decir, bueno, pero esa lata de conserva, ¿cómo la va a comer? Si solo puede ser que le haga mal, en fin. Creo que eso es lo que más me llamó la atención, en el fondo también me irritó, la manera en la que probablemente, y ahí creo que engancha bien esta idea de los sesgos de clase, que me interesaría decir algo más adelante, pero que hay algo ahí que los jueces que resuelven estos casos no se representan en la posibilidad de estar ante esa situación. O sea, es que lo ven desde su despacho mirando, bueno, pero ¿cómo se robó un queso Camembert? Si se podría haber robado un queso chileno, qué sé yo. Bueno, es que claro que una persona que piensa de ese modo y argumenta de ese modo nunca estuvo en ese lugar, pero ni siquiera hizo el ejercicio de poder pensar qué debería hacer alguien que está en esa situación. Entonces, cualquier persona en cualquier supermercado, en cualquier lado del mundo, intentaría tratar de que no lo descubran, y que no lo descubran no necesariamente está vinculado con poder elegir exactamente qué es lo que se tiene que llevar. Entonces, muchas veces querer llevarse algo que implique que no lo descubran, no sé, va de la mano de llevarse algo que sea realmente algo que no sea un alimento. Todas las cosas que no son alimentos están muy cerca de la caja. O sea, no sé, snacks, chocolate, lo que sea. Y la gente va a intentar llevarse algo sin que lo descubran y probablemente no va a poder elegir. Entonces, me parece que ahí hay una forma de argumentar que está muy sesgada a partir de, bueno, esos criterios que ustedes mencionaron muy bien. Sobre otro caso de los que mencionaron, el caso de la leche recetada, es un tipo de argumentación que yo leí muchas veces respecto de los piquetes en Argentina, los cortes de ruta en Argentina. Siempre estaba como la exigencia de, no, miren, antes de hacer un piquete usted tendría que haber seguido un procedimiento administrativo para reclamar ante la autoridad competente que lo está afectando y no perjudicará al resto de la sociedad que no tiene nada que ver con su reclamo. Y eso también me pareció que estaba en la misma línea, como en un caso extremo en el que un hombre tiene que buscar leche para su hija recién nacida, ninguna persona que esté en esa situación tiene conciencia de cuán grave es el peligro y cuánto es lo que tiene que poder esperar o puede esperar. Entonces me parece que ahí es como una exigencia que yo veía en algo similar, ¿no? Bueno, antes de hacer esto, siga el camino civilizado, haga una demanda y vea si eso se resuelve en algún tribunal y le otorgan el derecho a poder tener ese dinero para comprar esa receta. Y eso, de nuevo, es no entender el lugar en el que están esas personas. Y tampoco está claro las alternativas que se les ofrecen, ¿no? Tiene que ver con el rol del Estado. O sea, las ayudas sociales están relacionadas con el rol del Estado. Los jueces no tienen que ver con el Estado, son como otra cosa, o no son parte del Estado, ¿no? Y esa disociación que hacen para no involucrarse también es bien curiosa. Entonces, si el Estado no tiene ningún rol, o sea, no da ningún tipo de ayuda, ningún centro donde haya ayudas alimentarias, entonces ahí sí puede. Pero ¿por qué no fue una iglesia? Si no tiene que ver con el Estado, bueno, pero podría haber ido a una iglesia. Entonces siempre hay como un segundo camino para poder exigir más y en el fondo no ceder ante esta situación. No sé, hay veces que faltaría decir, bueno, ¿por qué no mendigó? O sea, podía haber mendigado y si hubiera mendigado entonces no violaba el derecho, no teníamos que estar discutiendo esto y bueno, quizá lo conseguía, pero eso también me parece como, bueno, en el fondo una actitud hipócrita. Y también volviendo a esta idea de cómo se caricaturiza a las personas,
me parece que el ejemplo de la persona que tenía un auto también es, bueno, el pobre tiene que ser una caricatura de una persona que no pueda tener un auto, aunque el auto no le sirva para nada, aunque el auto no logre resolver su situación, probablemente viva en el auto. Entonces, ¿por qué eso impediría que alguien pudiera estar justificado? Y después, por otro lado, también es esa interpretación de cómo razonan las personas en ese momento. Yo creo que hay cierta normativización de cómo deberían actuar y dejan de lado las emociones que están detrás de una persona que no sabe cuánto tiempo puede estar sin comer. O sea, la verdad que yo no podría meditar, bueno, ¿cuánto puedo estar sin comer? Si no comí hoy, no comí mañana. ¿Puedo no comer pasado? Y si no como pasado, ya tengo que ir a robar. O sea, toda esa indeterminación que tienen las propias personas y que depende de cada una de las personas, tampoco está valorada de ninguna forma. Lo último, también para no excederme en el tiempo, diría algo sobre el sesgo de clase que me parece que ahí sí hay como un lugar compartido con lo que sucede en Argentina, y tiene que ver no solo con, o sea, no tiene que ver con clases altas o con clases privilegiadas, sino que, bueno, en Argentina hay como una especie de lo que se llama la familia judicial, ¿no? Nadie que trabaja en el Poder Judicial no está relacionado con el Poder Judicial de alguna manera. Tiene un padre, madre, amigos, primos, alguien que lo va a centrar y que le permite estar ahí. Y eso es muy difícil, de modificar. Todo el mundo se conoce, todo el mundo tiene algún vínculo, y probablemente eso hace que, bueno, hay cosas que obviamente que no puedan darse cuenta, sobre todo ahora que los sueldos en Argentina en el Poder Judicial son muy, muy altos. Y yo creo que igual agregaría algo, sobre todo en el contexto argentino, que no sé si se aplica al contexto de Chile, es sobre el rol de los jueces, ¿no? Cómo se ven a sí mismos. Y eso creo que hace una manera distinta de verlo. Yo creo que los jueces, al margen de los sesgos que pueden llegar a tener, se ven a sí mismos como personas que limitan su capacidad de actuación todo lo que pueden todo el tiempo, sobre todo los jueces penales. Entonces, me acuerdo de haber presentado un trabajo que después discutí con Rocío y que publicamos juntos sobre la usurpación de un terreno público, y me acuerdo de un juez que me dijo, bueno, pero yo no puedo hacer nada en ese caso. Mire, si el Poder Legislativo no hizo nada, si el Poder Ejecutivo no hizo nada, la última alternativa para que esa persona no vaya presa, luego usurpar un terreno, es de los jueces. No, bueno, pero si yo hago eso me estaría entrometiendo en otro poder. Claro, tiene que hacer eso para evitar que se generen injusticias. Bueno, eso no lo ven de ninguna manera. O sea, no hay ninguna forma que ellos crean que tienen que hacer algo si el resto de los otros poderes no hizo nada. O sea, no es su rol. Y yo creo que ahí hay un problema en la manera en la que se perciben a sí mismos. Sobre todo los jueces penales. En Argentina los jueces que trabajan en derecho administrativo probablemente tuvieron mayor activismo en los casos en donde no hubo incumplimientos de derechos sociales de una forma como muy definida, sobre todo en un momento determinado. Pero no, los jueces penales, ni los jueces más progresistas del derecho penal, estaban dispuestos a decir, yo tengo que hacer algo en este caso, yo tengo que lograr que no se acuse a estas personas. Y yo creo que hay algo ahí que tiene que ver con cómo se ven, que me parece que permite también que resuelvan de este modo estos casos. Gracias otra vez, y bueno, felicitaciones por el súper trabajo que hicieron. Ya, muchas gracias a Íñigo y a Gustavo por los comentarios. Me di al autopase nomás, Luis Felipe. Los que están escuchando, si quieren, pueden desde ya, los que tienen preguntas o comentarios para mí o para Íñigo o para Gustavo, si quieren pueden ir subiendo las preguntas al chat mientras yo brevemente voy a contestar o decir algo sobre los comentarios de Íñigo y Gustavo, y así los podemos ir organizando. Sobre lo que decía Íñigo, quiero partir haciendo una confesión. Este estudio fue así como de las tribunales de primera instancia sin querer y sin saber. En realidad nosotros queríamos encontrar fallos que hablaran latamente sobre esto, de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, como eran los fallos que habían antes del 2004. Y no encontramos, o sea, puede que los hayan, tampoco decimos, o sea, nosotros tenemos algunas limitaciones, seguramente no fuimos totalmente exhaustivos, pero usamos todos los buscadores, usamos la base de datos del Poder Judicial, aplicamos los códigos ahí, entonces yo creo que tenemos una muestra bastante fidedigna, pero se nos pueden haber pasado algunos fallos, pero no fue nuestra intención, y luego
fue muy grato encontrar como el olor de lo que verdaderamente tiene lugar en la sala de juicio, por así decirlo. Y quiero conectar eso con lo último que decía Gustavo, que es sobre cómo se ven los jueces a sí mismos, porque una cosa que nos llama mucho la atención es que los jueces habían varios jueces que retaban a los... Entonces, no estoy segura, mi impresión no era tanto que no se atribuían, que se ponían límites, como al contrario, como que asumían, y esto también se conecta con algo que decía Íñigo del efecto llamada, ¿no? Quizás se ponen algunos límites, y bueno, ahí está la cuestión del sesgo, pero por otro lado, también asumen un rol como, no sé si paternalista, pero como de retar a estas personas como, bueno, usted, yo sé que es una buena persona, pero esto no lo puede hacer, así que lo tengo que castigar. Como cosas, nos encontramos con hartas cosas de ese estilo, o unas como reprimendas morales. Entonces, más bien como que vimos ese otro como utilizar un rol más grande del que uno diría, bueno, y no sé, y también preocuparse de la cuestión política, de este efecto, ¿no?, prospectivo, en vez de centrarse en aplicar las condiciones de la responsabilidad penal y las excusas, ¿no? Preocuparse como de la política criminal, que algo que a veces nos gusta, a veces no tanto, pero vemos que yo vi como jueces bastante activos en ese ámbito, no en asumir la responsabilidad de ver como si la practicabilidad es real o no, si es que hay un acceso real. Entonces ahí hay una como inconsistencia quizás interesante. No voy a hablar demasiado, pero me resulta muy interesante el contraste con la experiencia española, porque, claro, porque las condiciones son distintas, las condiciones sociales, y en el fondo, ¿a dónde va a llegar ese conflicto que genera el sistema chileno o de sociedades como la chilena, de tener una regulación muy fuerte de la propiedad privada, etcétera, en un contexto institucional donde el bienestar no está para nada asegurado, el bienestar individual? Entonces, una sociedad que de algún modo no trata a las personas con mucho cuidado, ¿no? y que tiene personas en situaciones de mucha indigencia, vuelve inestables sus propias reglas de protección de la propiedad, o debería, ¿no? Debería de algún modo inestabilizar. De algún modo, si queremos tener una protección de la propiedad así bastante fuerte, bueno, deberíamos tener un Estado social de derecho que asegure que sea una institucionalidad estable frente a cuestiones tan básicas como la inclinación a subsistir, ¿no? No puede el derecho ponernos en ese aprieto, en esa posición como tan extorsiva, y seguramente eso se produce más en nuestras sociedades que en España, pero claro, en algunos lugares como los guetos que tú mencionabas, no tanto, y creo que por eso mismo que el efecto de llamada que puede estar preocupando a nuestras instituciones se da... es muy distinto al de las drogas al que tú te referías, ¿no? Es más parecido al de las ocupaciones, porque de algún modo hay una percepción de que aquí hay una falla social, o sea, de que hemos fallado. No hay una especulación sobre lo que podría suceder a ese nivel de bandas organizadas, etcétera, sino que hay una preocupación de lo que podría suceder por la masividad del problema. Y de hecho, esto no está en el estudio, pero durante la pandemia, el Ministerio Público dio unas instrucciones de no perseguir quienes infringían las reglas de cuarentena que podían constituir la realización de un delito, cuando de los hechos pareciera que lo estaban haciendo para poder asegurar su subsistencia. Y ahí hubo una política criminal que de algún modo aplicó como la lógica del hurto famélico en el Ministerio Público, y esos casos se cerraban, no llegaban al... Entonces yo me imagino que igual deben haber muchos casos así también que quedan afuera, ¿no? ¿Qué más? Esto de la vía no ensayada te lo voy a preguntar después, porque no me quedó muy claro cómo es la atenuante, pero nosotros también tenemos la eximente incompleta como atenuante. Y a mí otra cuestión que no mencioné ahora, pero que me llamaba la atención, que nos llamó la atención de estos casos, es que en general los defensores no pedían la justificación, pedían un atenuante por hurto famélico. Y se aplicaban los requisitos de la justificación del 10 número 7
pero no se discutía para nada la idea de que estaba incompleta y que por lo tanto lo que procedía era posiblemente la atenuante de la eximente incompleta. Como que se hablaba de atenuar y el juez decía no porque no proceden los requisitos, pero no había una discusión de si procedería en todo caso la atenuante incompleta porque sí había la situación de necesidad, lo más esencial, que también es algo que la doctrina nacional y los jueces chilenos exigen para la atenuante incompleta, sí por razones jurídicas. Eso yo creo que serían mis comentarios. Los del sesgo de clase, yo no sé, lo pensamos como una posibilidad, y también por esta actitud que vimos en los jueces de como de retar a los condenados. Como vimos solo estos casos, yo no sé si esto se aplica en general, si es algo como general en otros casos o si solamente ocurren casos de este estilo, y si fuera así sería como una muestra quizás de este sesgo. Sobre la pregunta de Gustavo del periodo, de por qué el periodo, simplemente por la reforma procesal penal, porque lo que hicimos es que hicimos un estudio siglo XIX, siglo XX, reforma procesal penal, y era más fácil levantar la información, y entonces este estudio tiene esa limitación temporal porque es en la reforma procesal penal, que interesantemente es muy distinto a lo anterior, porque los casos no llegan a corte, entonces ya no se produce esta como reflexión de las cortes más teórica y más abstraída sobre el hurto famélico. Pero simplemente por eso, por ninguna otra razón. Eso creo que serían porque los otros comentarios, como que un poco ya lo hice, que era cómo se ven los jueces a sí mismos, y lo de la pasividad de la doctrina, claro, no sé, yo creo que antes era distinto, yo creo que eso ha cambiado con la reforma procesal penal. Yo creo que antes como que las cortes aplican mucho más directamente los manuales, por así decirlo. Las audiencias orales, eso no, como que no se da la instancia para hacer eso tanto. Y eso quizás ha ido generando una distancia entre la academia y la práctica a nivel como de primera instancia, ¿no? Que quizás sería interesante mirar. Y por último, claro, lo del hambre y lo de la practicabilidad es interesante porque algunos autores chilenos consideran que el hambre en sí misma es un mal muy grave. En los tribunales el hambre es solamente relevante porque es un indicio de una amenaza a la sobrevivencia, ¿no? Entonces, claro, y todo esto es mirado como muy teóricamente y no tanto como en la práctica. Pero ahí con eso ya me callo. Muchísimas gracias por sus comentarios, los tengo todos muy anotados. Y tenemos algunas preguntas ya de la audiencia, que no sé si es que Sí. la quiere leer Luis Felipe. Sí. Por orden de llegada, quizás podríamos partir por pregunta, comentario del profesor Juan Pablo Mañalich, Uh-huh. y a continuación podemos ver otra. Por tiempo, no sé si es que alcanzamos. Usted Ya. instruye. Partamos por la pregunta. La primera, ya, ¿no? Podría ser interesante en el análisis del problema prestar atención a algunas particularidades de la dogmática del hurto, y en especial a la función de la exigencia típica de ánimo de lucro. Si la casuística judicial muestra que el hecho de que el agente actuara con ánimo de lucro obstaría la operatividad de la causa de justificación del estado de necesidad. Esto muestra que los tribunales que así razonan están asumiendo, más bien, que aquí no hay espacio para la justificación. Si es necesario que no haya ánimo de lucro para que opere la causa de justificación, lo que se está diciendo es que es necesario, en realidad, que no se vea realizado el tipo del hurto, puesto que el ánimo de lucro es un elemento subjetivo del tipo. Uno podría dar una vuelta de tuerca a esto reparando en que el argumento de teología cristiana explorado al comienzo de la exposición parece congruente con la idea de que, en los casos aquí relevantes, en realidad no habría ánimo de lucro. Pues, continúa la pregunta, ¿no? Pues ese argumento asume que quien tiene en exceso estaría obligado a entregar lo que le sobra, lo cual convertiría al necesitado por hambre en acreedor. En tal medida se trataría de una forma de autotutela. Sí. No sé si... Sí, muchas gracias, Juan Pablo. No lo mencioné en la presentación, pero de hecho hay un par de casos en los que se discute la tipicidad, o sea, en los que se discute el ánimo de lucro y su ausencia
en un caso ortofamélico y que lo que se discute es la tipicidad. Esos casos igual hay condena, o sea, se desecha el argumento, pero creo que son 2 casos donde sí se hace como la reflexión que tú planteas, que yo creo que sería si uno va a hablar de ánimo de lucro, sería lo más interesante, ¿no? Mirar ahí esa posibilidad de entenderlo de ese modo. En general no lo hacen así, pero hay 2 casos donde eso se plantea, no se discute en profundidad, pero estoy totalmente de acuerdo con que es como un espacio para discutir mayor profundidad y el giro, mirando como la doctrina canónica, es muy interesante. Así que muchas gracias por el comentario, queda anotado. Yo creo que sí. No sé si Íñigo y Gustavo quieren decir algo. Siéntanse libres. Ya. Muchas gracias, Juan Pablo. Veamos la de Pablo Villar, que me aparece acá a las 17:25. Estado de necesidad en el porte de un cuchillo por parte de una persona en situación de calle. Si vive en la calle necesita un cuchillo para comer y tantas otras cosas. ¿Aplicaría a su juicio? Va en la línea de lo sostenido también por el profesor Gustavo. O sea, lo que pasa es que el estado de necesidad se aplica a delitos contra la propiedad y nosotros lo que estábamos viendo es el 10 número 7 principalmente, ¿no? Ese es como hay muchos casos, por ejemplo, todos los casos de droga, que tenemos casos también en Chile donde se aplica la doctrina del hurto famélico para personas que tienen, por ejemplo, consumo problemático de alcohol o consumo problemático de drogas que hurtan drogas o alcohol para satisfacer su necesidad. Un poco parecido quizás a lo que señalaba Íñigo de esta atenuante de estas personas que se despiertan todos los días con este pesar. Pero nosotros dejamos fuera eso de nuestro estudio porque no son estrictamente casos de hurto famélico, ¿no? Entonces, claro, el chat se puso muy activo. Entonces se me desapareció la pregunta de Pablo Villar, ya no la veo, pero esta doctrina yo no la aplicaría, pero eso no obsta a que uno no pueda aplicar el estado de necesidad culpante, quizás, en ciertos casos, o una eximente incompleta, ¿no? Pero no es como no hay una afectación a la propiedad de otro, que es lo que estamos estudiando. No sé si con eso respondo a la pregunta. Perfecto. Veamos la de asistente anónimo, que también dio cuenta de algo usted sobre eso. Leámoslo. Si bien el análisis que plantea la profesora Lorca con su equipo da cuenta de sentencias finales, ¿qué tan importantes pueden ser las prácticas de los actores distintos a los jueces en la producción de los resultados en estos casos? Si bien son los jueces quienes deciden, estas decisiones dependen de lo que expongan las partes en las audiencias. Entonces, ¿cómo influyen las estrategias de defensoras y fiscales en materia de hurto famélico? Sí, muy importante, muchísimo. Lo que más nos llamó la atención a nosotros es que los defensores no están presionando a los jueces para nada. Había unos casos que eran muy como facilitos de empujar un poquito y no había discusión, la misma confusión que veíamos en los defensores, la veíamos en los jueces. No había como por así decirlo, como un protocolo de cómo defender estos casos, que podría ser más o menos fácil de estructurar, y por otro lado la jurisprudencia, un protocolo de cómo resolver estos casos, no sé si un protocolo, pero una estructura, ¿no?, teórica, que pudiera dar cierta previsibilidad también y poder manejar el fenómeno social al mismo tiempo. Entonces yo creo que en los casos donde había más acción, obviamente había más discusión. Ahora, en general, habían condenas y vimos muy poco como performance de defensores que uno diría, bueno, aquí hubo una discusión, pusieron en aprietos al juez. O sea, en general se soltaba muy fácilmente porque las penas eran muy bajas. Yo creo que esa era la principal cuestión. Y de todas maneras, el Ministerio Público es muy importante porque nosotros imaginamos, como señala Gustavo, que ocurre en Argentina, que muchas de estas causas no llegan. O sea, nosotros estamos mirando aquello que fue seleccionado de muchas causas que son archivadas o que se resuelven de otra forma, pero obviamente hay una presión también de los privados, de las víctimas, que suelen ser supermercados que tienen sus propios estudios jurídicos, querellantes,
que fuerzan un poco también a perseguir penalmente estos casos. Eso. Listo, yo creo que por ahí hemos llegado a 1 hora y 35 minutos. No sé si se nos pasaron muchas preguntas, muchas cosas, pero les quería agradecer a todos los asistentes, a Luis Felipe por la moderación, disculparme las preguntas que no fueron respondidas, Gustavo por los comentarios, Íñigo por los comentarios. Son muy valiosos para nosotros porque este proyecto, esta es como la primera parte, vamos a partir como del presente hacia el pasado, entonces vamos a seguir escribiendo sobre esto y todos estos comentarios y preguntas son muy interesantes para nosotros. Así que muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches y ya nos vemos por ahí. Muchas gracias a todos. Chao.